¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a continuar un poco con nuestro canal, después de mucho tiempo ya sin subir vídeos al mismo. Y vamos a continuar con un ejemplo que me habéis pedido mucho de tablas estadísticas, de cómo se calcula media, mediana y moda. También cómo se hace una tabla de frecuencias absolutas y relativas. Y también eso para la lista de reproducción de primero de la ESO, que la dejaré por aquí en las tarjetas para que podáis acceder a ellas. Pero también vamos a hacer un ejemplo de contenidos de primero de bachillerato que corresponde a un límite, ¿vale? En el cual hay que construir el número e, ¿vale? Para que ya eso empiece a quedar claro. Y también algún otro ejemplo, pero eso ya para otro día, de dominio de funciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, vamos a empezar con un ejemplo de tablas estadísticas de primero de la ESO. Entonces, para ello necesitamos una serie de datos, como por ejemplo el número de chocobollos comidos por una persona a lo largo de todo este año, de todo el año 2023, perdón. Entonces, como un año tiene 12 meses, pues tendremos 12 datos, ¿vale? Por ejemplo, en enero que ha comido 0, en febrero que ha comido 1, marzo otro, abril otro, mayo 2, junio 1, julio 3, agosto 1, septiembre 2, octubre 4, noviembre 4 y diciembre vamos a poner pues otro más, uno. Vale, entonces cuando tengamos los datos así, nos damos cuenta de que estos datos están desordenados, porque ni están ordenados de menor a mayor ni de mayor a menor. Entonces, lo que primero vamos a hacer va a ser ordenar los datos de mayor a menor. Ordenando los datos de menor a mayor tendremos cuántos unos había, uno 2 3 4 5 6 unos, ¿vale? Un cero. Luego tenemos dos doses, un 3 y dos 4. Entonces tiene que haber 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Vale, una vez de que les tengamos ya ordenados, lo que vamos a pasar es a realizar la tabla de frecuencias. Entonces, vamos a recordar cómo se hacía la tabla de frecuencias. Para realizar una tabla de frecuencias tenemos que poner, de momento, se os había pedido en primero de la ESO, que solamente tenéis que poner tres columnas. Sería datos, frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Y frecuencia relativa. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues ¿quiénes son los datos? Pues el cero, ¿vale? El uno, el 2, el 3, no me va a caber, 3, el 3, a ver, vamos a seguir aquí, ¿vale? Que no me cabía ahí la tabla. Teníamos los datos, ¿vale? Los datos. Teníamos la frecuencia absoluta y teníamos la frecuencia relativa. Y vamos a recordar cómo se construía esta tabla. Vale, los datos eran el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Vaya números. Bien, la frecuencia absoluta, ¿cómo se define? Como la cantidad de veces que aparece ese dato en la muestra. ¿Qué es la muestra? Bueno, pues la muestra es todo esto, la muestra ordenada o la muestra sin ordenar, que eran los datos que os había dado a priori. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el 0, ¿cuántas veces sale? Sale solamente una vez. Luego, por lo tanto, venimos aquí, la frecuencia absoluta es 1. El 1, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues la frecuencia absoluta del 1 es 6. La del 2, pues es 2, porque solamente aparece dos veces. La del... A ver, voy a hacerlo bien. Aquí está. Vale, vaya. Ahí está. Entonces, esta es 2. El 3, ¿cuántas veces nos aparecía el 3? Bueno, pues si volvemos aquí, el 3 aparecía una vez, ¿de acuerdo? Y el 4 aparecía dos veces. Bien.
Si sumamos las frecuencias absolutas, nos daremos cuenta de que tienen que dar el total de datos que hay en la muestra, es decir, 12 datos. Vamos a sumar 6 y 1, 7, y 2, 9, y 1, 10, y 2, 12, ¿vale? 12 datos totales, luego la frecuencia relativa se calcula como la frecuencia absoluta de ese dato dividido entre la suma de las frecuencias absolutas, entre la cantidad de datos que hay en la muestra. Con este igual, ¿vale? Con este igual, con este igual y con este igual. ¿Vale? O sea, si completamos con lo que os acabo de decir, pues lo que tenemos es que la frecuencia absoluta es 1, 6, 2, 1, 2 para los datos 0, 1, 2, 3, 4 respectivamente, y la frecuencia relativa la que estáis viendo en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que veamos que la suma es justamente 1, que es 12 partido 12. Bueno, esto no hace falta verlo porque se ve claramente que si cogemos la frecuencia total y la dividimos entre la frecuencia relativa, o sea, entre el número total de datos, la frecuencia total entre el número total de datos, pues nos daremos cuenta de que por definición tiene que dar 1. Bien, pues hemos quedado en que esta era la tabla de frecuencias, ¿vale? Que se había dado en clase y que aquí tenéis otro ejemplo en este vídeo de la tabla. Bien, pero no hemos terminado porque habíamos dicho que no solamente íbamos a hacer la tabla, sino que íbamos a calcular la media, mediana y moda de estos datos. Bien, vamos a recordar entonces varios aspectos. El primer aspecto que vamos a recordar, vaya que me paso, el primer aspecto que vamos a recordar aquí es que es la media de una serie de datos. La media se entiende como donde recae el peso central de los datos de la muestra. Es decir, ¿cuál es el procedimiento para calcularla? El procedimiento para calcularla sería sumar todos los datos y dividirles entre el número total de datos que hay, ¿no? Entonces la media es la suma de los datos, ¿vale? Suma datos entre número total de datos, número de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos sumar o bien la muestra desordenada o bien la muestra ordenada, porque ya sabéis que la suma tiene la propiedad conmutativa asociativa. Entonces, ¿cuál es la suma de datos? Bueno, pues tenemos un 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unos. Sumar 6 veces una misma cantidad es multiplicar por 6, pero os lo pongo por si acaso. 4, 5, 6. Luego es sumar los dos doses, luego sumar el 3 y luego sumar los dos 4. ¿Vale? Y luego esto dividirlo entre la cantidad de datos que hay, que son 12. Bueno, pues si calculamos esta cuenta, ¿qué nos da? Bueno, pues vamos a tirar de calculadora un poco. Entonces, estos son 6 más 4 más 3 más 8, que son 21. 21 entre 12, pues aproximadamente y sin aproximadamente, nos da un número decimal exacto que es 1,75. Vamos a ver cómo se calcula la moda. ¿De acuerdo? Entonces, la moda se calcula de la siguiente forma. La moda se va a calcular como aquel dato que más veces se repite. Entonces, ya que he borrado la tabla anterior, ¿vale? La tabla anterior era... Vaya, la he borrado ya. La tabla anterior que nos decía que el 1 se repetía con frecuencia 6, el 0 con frecuencia 1, el 2 con frecuencia 2, el 3 con frecuencia 1 y el 4 con frecuencia 2, ¿vale? Es decir, que las frecuencias absolutas son esas. Bien, entonces, como el dato que más se repite es el 1, ¿vale? Porque la frecuencia absoluta es 6, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es que la moda, obviamente, la moda va a ser el 1, puesto que se repite 6 veces, es el dato que más se repite. Y la mediana, ¿vale? Que es lo que más os cuesta calcular, ¿vale? Es coger el número total de datos, bueno, no voy a poner igual primero porque esto no es igual realmente. Para calcular la mediana, calculamos primero el número total de datos y lo dividimos entre 2. ¿Para qué? Para que cuando nos dé qué posición de esa muestra tenemos que tomar, tanto a la izquierda como a la derecha, quede, el mismo número de datos, ¿de acuerdo? Es decir, la mediana
sería como coger el dato central o los datos centrales de la muestra. ¿Vale? En este caso, que no sabemos cuáles son los datos centrales, bueno, pues calculamos el número total de datos, que son 12, lo dividimos entre 2 y esto nos da 6. Como es un cociente exacto, ¿qué nos dice esto? Que nos tenemos que quedar con el dato 6, ¿vale? Dato 6 más dato 7 y dividirlo entre 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el dato 6? Volvemos a la muestra, pero ahora ordenada. Dato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El dato 6 es el 1. El dato 7 es el 1. 1 más 1, 2. Entre 2, 1. ¿De acuerdo? Es decir, esto es 1 más 1 entre 2 es 1. ¿De acuerdo? Y así es como se calcula todos los estadísticos, la media, mediana y moda. ¿De acuerdo? Para la desviación típica, pues eso ya son palabras mayores que se verán en cursos sucesivos. Hasta aquí ya un ejemplo de tablas estadísticas, ¿vale? Donde hemos aprendido a calcular las frecuencias absolutas de cada dato y hemos aprendido también a calcular las frecuencias relativas de cada dato. También lo que hemos aprendido ha sido calcular la media, mediana y moda de esa serie de datos, de esa muestra, y por lo tanto, a partir de la tabla de frecuencias absolutas, se pueden sacar el gráfico de barras. ¿Por qué de barras y no un histograma? Porque la variable aleatoria, perdón, la variable número de chocobollos comidos es discreta. ¿Qué quiere decir eso? Que, hombre, por poderme comer medio chocobollo, me podría comer medio chocobollo, pero es que, ¿qué es comerse 0,25 chocobollos? ¿Vale? O que es, por ejemplo, comerse 0,7 chocobollos, ¿vale? Pues eso no tiene sentido, a no ser de que, bueno, se pueda continuizar esa variable, que eso no se va a ver, en primero de la ESO. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en el próximo CDME Clases de Mates, en nuestro próximo vídeo de CDME Clases de Mates. ¡Hasta luego!